Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que todos hayan tenido un excelente día. Y pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra sexta sesión, ¿sí? Lo que significa que ya estamos en nuestra semana 6 del curso, ¿de acuerdo? Y el día de hoy nos toca presentar el tema de evaluación financiera, la estructura financiera y la productividad. Vamos a ver en esta sesión diferentes temas. Ajá. Déjenme les comparto la presentación para que revisemos el contenido temático del día de hoy. Ujú. Y el cual es bien interesante. Comentaba con ustedes que hay ciertos momentos en los que uno como, como contador considera que hay temas que no son este, tan necesarios para nuestro desarrollo. Ujú. pero, pero eso no es así. Sí, son temas que a nosotros nos permiten ver de una manera diferente a nuestra organización, ¿de acuerdo? Entonces, y a todos aquellos que no son contadores, pues bueno, les va a permitir empezar a observar cómo, cómo, cómo deben ustedes hacer el análisis de los estados financieros o de la información que contienen nuestros estados financieros, ¿de acuerdo? Y esto es de suma importancia para nosotros. Ajá. ¿Por qué? Pues porque ustedes van a ocupar posiciones más adelante de directores, eh, de dir como directores o bien como gerentes, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquiera de estas posiciones que ustedes se encuentren aún, aunque no estén en estas posiciones a lo mejor ahorita, pues bueno, tienen que empezar a hacer uso de la información financiera que está generando el área de contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a revisar entonces el contenido de nuestra sesión. Sí, es bastante extenso, pero vamos a hacer que esto fluya de la mejor manera, tratando de dar, de darles las herramientas o el entendimiento necesario para llevar a cabo una evaluación financiera de una empresa, ¿de acuerdo? Voy a cerrar la cámara para que no tengamos ningún problema en cuanto a la calidad del internet y entonces vamos a iniciar revisando los temas del día de hoy, ¿de acuerdo? Pues bueno, nuestro primer tema es la evaluación financiera y la estructura financiera. ¿Cuál es la conveniencia de financiarse con pasivos o financiarse con capital? Los niveles de apalancamiento, lo que es la liquidez, la solvencia, rentabilidad y productividad, así como también lo que entender lo que es un ejercicio fiscal, ¿de acuerdo? También veremos el concepto de productividad, la importancia para la economía, la importancia de la economía a nivel nacional y mundial, que es bien importante, que es bien importante siempre estar visualizando
qué está ocurriendo en nuestro país y qué está ocurriendo a nivel mundial. Veía el día de hoy en las noticias el programa de apoyo que está implementando Estados Unidos para solventar toda esta crisis, esta contingencia que a todos nos ha afectado de gran manera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver los elementos básicos para generar la productividad, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a iniciar con nuestro primer tema y que es cómo hacer una evaluación financiera de las empresas. Y creo que después del repaso que ustedes o lectura del material que se encuentra en la plataforma, pues bueno, hay ciertas dudas en qué hacer. Ujú. Pues bueno, ya en este momento aprendimos qué es la información financiera, cómo se produce, ¿sí? ¿Cuál es el ciclo que sigue la misma para llegar a los estados financieros, ¿sí? Y estudiamos ya tres de nuestros estados financieros básicos, ¿sí? Como son el estado de posición financiera o balance general, el estado de resultados y nuestro estado de flujo de efectivo. También aprendimos cuál es la información que contiene cada uno de estos. Uh-huh. Pues bueno, ya aprendimos qué información tiene uno de estos, ¿sí? Cada uno de estos estados financieros. Ahora, ¿qué, qué debemos de hacer con esa información que se nos presenta? Ajá. Les digo, como contadores, pues tenemos la facilidad que cuando ocupemos una posición, pues vamos a entender con mucha facilidad qué es lo que nos están representando, pues porque vamos a estar estudiándolo con mayor profundidad que las gentes de mercadotecnia, que las gentes de comercio internacional, que las gentes de negocios internacionales, uh-huh, o bien los de tecnologías de la información, que van y que trabajan estos últimos a la mano o de la mano de los contadores públicos. ¿Sí? Vamos trabajando continuamente. ¿Por qué? Pues porque todos estos avances tecnológicos que se presentan, pues están facilitando la, la producción de información, ¿sí? Si ustedes son muy jóvenes y entonces, pues bueno, no vivieron a veces todo lo que, y es que bueno que no vivieron muchas cosas que en mis años de juventud pues teníamos que hacer para tener alguna información, ¿no? Ya sea de cualquier tipo o índole, ¿sí? Ahora las redes sociales, el Instagram, el Face, Facebook, que ya es anterior, y estos medios, pues bueno, permiten conocer de cualquier situación o de cualquier tema que está aconteciendo pues, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en en nuestro país, ¿de acuerdo? O también a nivel mundial. La información está viajando con mucha rapidez y, pues bueno, la función de estos estados financieros es proporcionar información pues para la toma de decisiones, ¿sí? Y esto es lo que ustedes van a aprender. Pero tenemos que quedar muy claros en cuál es la información que debemos o que vamos a estar revisando en nuestros estados financieros. Si recuerdan, cuando estudiamos nuestro estado de posición financiera o balance general, entendimos que este estado financiero nos proporcionaba la información relativa a nuestros bienes y o derechos, ajá, o bien a nuestras deudas y obligaciones. Uh-huh. Nuestros bienes y derechos pues están representados por
nuestras cuentas de activo y nuestras deudas y obligaciones por nuestras cuentas de pasivo y capital, ¿de acuerdo? Y que estos se clasifican de la siguiente forma. Nuestros activos se pueden clasificar como activos circulantes o no circulantes y nuestros pasivos como no circulantes, como circulantes o no circulantes o bien a corto plazo y a largo plazo. Y nuestro capital contable pues se clasifica como contribuido o bien como ganado. Y ese capital ganado es el resultado del que nuestra empresa esté viviendo, que nuestra empresa esté trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, pues esas son las generalidades de nuestro estado de posición financiera o balance general, ¿de acuerdo? Ahora, nuestro segundo estado financiero que estudiamos fue nuestro estado de resultados, ¿de acuerdo? En donde vamos a poder identificar nuestras ventas, los descuentos, las rebajas, el, los costos de venta, ajá, o bien los gastos de administración, los gastos de mercadotecnia, nuestros gastos financieros, ¿sí? Los impuestos que debemos de pagar a la federación o básicamente a la federación y bueno, a las autoridades locales y estatales. En algunos casos, como es el impuesto sobre nómina, el impuesto predial y cosas de ese tipo. Esa información va a estar contenida en nuestro estado de resultados. Pero si bien también hicimos notar que este estado de resultados pues, nos va a presentar las utilidades o pérdidas que en la operación o conducción de nuestra empresa se van a obtener, ¿de acuerdo? Y bueno, nosotros tenemos también, ya estamos conscientes que cuando creamos una empresa, pues la creamos para qué? Para ganar. Ajá. Y la gente que la crea, ya sean sus socios o accionistas, pues están buscando acrecentar su riqueza, ¿sí? Y es a cualquier nivel, llámese una tienda, llámese un, un lavado o llámese una empresa de, de comercialización de productos como puede ser Amazon, como puede ser Mercado Libre. Ajá. Entonces, estas empresas, pues, su objetivo es vender. ¿Para qué? Pues para generar una mayor riqueza para ellos mismos y para la empresa. ¿De acuerdo? Luego, recalcamos que estas utilidades, pues, representan lo que nuestras ventas disminuidas de nuestros costos y de nuestros gastos está ganando o perdiendo la empresa. Pero en estas ventas se incluyen también aquellas ventas que no nos fueron pagadas de contado y que conocemos como ventas a crédito, ¿de acuerdo? Que existe una serie de políticas para otorgar crédito a nuestros clientes, ¿sí? Y entonces tenemos que ese flujo o entrada de dinero va a ser posterior a la venta, al registro de esta venta. Ajá. Entonces, lo estudiamos y lo confirmamos en una de nuestras actividades, que es la diferencia entre la utilidad que vemos en nuestro estado de resultados y que cuál es la diferencia con un flujo de efectivo, ¿sí? Producido por nuestras ventas de a crédito. Pero ¿qué pasa también? Nosotros tenemos gastos que no pagamos de contado y que se nos fue otorgado un cierto plazo para llevar a cabo su pago y son
compras a crédito, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en cierto momento, ustedes van a aprender que tenemos que jugar con estas, con estas variables para ver de qué forma pues tenemos que mantener la sangre en nuestra empresa, que recuerdan que la sangre en nuestra empresa pues es el dinero, ¿de acuerdo? Nosotros debemos de contar con efectivo para hacer frente a nuestras ob obligaciones y compromisos a corto plazo como a largo plazo, ¿sí? Y esto lo vamos a obtener básicamente por nuestra operación cotidiana o bien por el financiamiento que obtengamos de diferentes fuentes, que es una de las partes que estaremos estudiando el día de hoy, ¿de acuerdo? Y por último, vimos nuestro estado de flujo de efectivo, el cual sí nos muestra, el cual sí nos presenta la información relativa a la entrada y salida de dinero, ¿de acuerdo? Y este estado financiero, recuerden que tiene que cuadrarnos con nuestras cuentas de efectivo que están presentadas en nuestro balance general. También aprendimos que para elaborar este estado de flujo de efectivo, pues requerimos de la información de dos periodos. Ajá. Puede ser de 2 meses, de dos o de 2 años o de 2 semestres, ¿sí? Para ver cuál es el cambio que existió en ¿de acuerdo? Entendido y repasado este punto, pues vamos a tener ahora que ver que esa información está presentada en nuestros estados financieros. Pero, ¿cómo vamos a hacer una evaluación económica financiera de las empresas? Ajá. Y vamos a ver primero qué es esto de evaluación económica y financiera de las empresas. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos que la evaluación económica y financiera de las empresas es una metodología de análisis, ajá, que va a utilizar o se utiliza para entender la estructura económica y financiera de la empresa, ¿de acuerdo? ¿A partir de qué? Del estudio de nuestro balance general y nuestro estado de resultados. ¿Para qué? Para conseguir entender diversos indicadores o índices, ¿de acuerdo? Que van a permitir evaluar, que se evalúen los costos y gastos, los costos y beneficios y una alternativa de inversión. Uh-huh. Que puede, como puede ser la compra de una maquinaria, la compra de un equipo de transporte, la creación de una nueva sede para la empresa, la creación de una nueva sucursal de nuestro negocio. Ajá. Entonces, revisando la información de nuestros estados financieros, pues vamos a poder definir cuánto nos va a costar hacer esa inversión o bien cuánto o cuál va a ser el beneficio que vamos a obtener, ¿de acuerdo? Porque si nosotros planteamos la creación de una nueva sucursal, pues estamos esperando que esta sucursal, pues que, que nos proporcione, pues que nos proporcione unos mayores ingresos, ¿de acuerdo? Si compramos una maquinaria, pues la compramos pues para producir más y vender más, lo que equivale a tener un mayor ingreso. Que no, que también debemos de analizar que si hacemos esta inversión,
va a generar unos mayores ingresos, pero también va a ocasionar unos mayores costos y unos mayores gastos. Ajá. Entonces tenemos que evaluar la conveniencia, evaluando todos esos indicadores que vamos a obtener de, de nuestros estados financieros, ¿sí? ¿Por qué hacer y qué usar para hacer una evaluación económica de una empresa? Cuando hacemos una correcta evaluación de la empresa, ajá, de nuestra, a través de esta evaluación económica financiera, pues vamos a conseguir tener un panorama de la situación del capital de una empresa. Uh-huh. Y esto significa si tenemos los recursos suficientes para llevarla a cabo. Ajá. Y bueno, esta información puede ser utilizada de manera externa por aquellos que formamos parte de la organización o bien por externos que están buscando poder invertir sus excedentes de efectivo pues para ganar un tener beneficios sobre este dinero, ¿de acuerdo? Entonces, la necesidad interna pues sucede cuando la organización quiere entender mejor sus indicadores de liquidez, de solvencia, de productividad, de rotación de los activos. Ajá. ¿Para qué? Para ver o proyectar su futuro. Nosotros no podemos nada más estar al día a día, ¿sí? En la alta dirección tiene que estarse fijando metas a mediano y largo plazo. ¿Dónde quiero encontrarme en cierto momento? Para lo cual, pues bueno, pues puede hacer la utilización de este análisis financiero, pues para proyectar, tengo excedentes, no tengo excedentes, requiero dinero o no para mi operación, ¿sí? Entonces, yo tengo que evaluar día a día, recuerden, cuál es el dinero que está entrando y que está saliendo de mi organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito definir los planes de financiamiento e inversión. ¿Cuándo tendré que definir planes de financiamiento? Pues bueno, cuando quiero emprender un proyecto, ¿sí? Y llamemos proyecto simplemente a sustituir mi flotilla, sustituir mis equipos de producción, o bien crear esta nueva sucursal, crear un nuevo departamento, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede ser alguno de los momentos en que yo requiera financiamiento para llevar a cabo esto. Ajá. O bien, determinar si yo voy a tener excedentes por mi operación y los cuales debo de invertir, ¿sí? No es que me los gaste para que, tuvimos 10 millones de sobrante de dinero. Pues vamos a repartirnoslo, ¿no? No, normalmente en las empresas se piensa en crecer más, ajá, en lograr la estabilidad. Entonces, para lo cual, pues se tienen que estar evaluando muchas situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor y que vamos a ver un poco más adelante. Ajá. Entonces, esta necesidad de evaluar esos indicadores, pues nace de eso, de definir planes de financiamiento e inversión, ¿de acuerdo? Y la parte de la necesidad de una evaluación externa, pues es importante porque
Con nuestra información financiera, pues bueno, organizaciones como fondos de inversión, bancos, gobierno y como lo habíamos mencionado, accionistas, pues van a decidir si pone o no su dinero en nuestras manos. Ajá. Pero van a poner el dinero en nuestras manos ¿para qué? Pues para que nosotros les demos más, o sea, lo que les repongamos lo que nos dieron más un interés, ¿de acuerdo? Que normalmente, ¿cómo llamamos? Pues dividendo, ¿de acuerdo? O bien, esto para que nos otorguen préstamos. Ujú. Normalmente cuando nosotros requerimos un préstamo a una institución financiera, pues bueno, nos va a requerir nuestros estados financieros, ¿sí? Y si somos una empresa de un tamaño mediano o grande, pues van a requerir, o si somos obligados, que los mismos estén auditados, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Bueno, nosotros vamos a utilizar nuestra información financiera para definir una serie de indicadores, índices o razones financieras como lo vamos a estudiar más adelante. Estas índices, razones financieras, pues nos van a indicar o nos van a dar un indicador que nos va a permitir definir si nuestra empresa pues tiene liquidez. Ya platicábamos que cuando utilizamos el concepto de liquidez, pues bueno, estamos hablando de que tenemos el dinero suficiente para afrontar nuestro, nuestros compromisos, ¿de acuerdo? O bien ciertos porcentajes, ¿sí? Que es parte de la actividad de esta semana, ¿sí? Determinar los márgenes a nivel de la utilidad bruta, de nuestra utilidad de operación y de nuestra utilidad neta para definir si la empresa del caso que van a resolver ustedes tiene la suficiente liquidez para enfrentar sus compromisos a corto plazo y también si está utilizando sus recursos de manera eficiente para producir utilidades, ¿de acuerdo? Además de esos indicadores, pues como mencionábamos, tenemos que hacer uso también de otros indicadores y aquí es donde participan expertos como son la gente de mercadotecnia, la gente de comercio internacional, ¿sí? Donde nos pueden aportar sus conocimientos en cuanto a la ubicación en donde nos encontramos, eh, o bien, eh, bueno, la estructura de capital de la empresa, pues la vamos a ver ahorita, la tendrán que analizar la- los administradores financieros o bien los contadores. Pero aquí vamos a ver cuál, cuál, cuál o cuán importante es este trabajo multidisciplinario, ¿sí? Porque un estudio de viabilidad económica, pues tendrá que estar bien analizado, pues la parte esta que mencionábamos también, ¿sí? Por la gente de mercadotecnia que va a analizar o proyectar las posibles ventas de incorporarnos a ese nicho de mercado, a esa ubicación, ¿de acuerdo? También pues nos analizará conjuntamente pues el nivel económico de la zona. Ujú. Y nosotros estaremos dando resultados como el seguimiento a los resultados y el desempeño económico desde el lado
económico. Entonces aquí vemos ese trabajo multidisciplinario que debemos de realizar, ¿no? Y lo más importante, pues bueno, el análisis del reembolso de las inversiones, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a entrar a analizar la conveniencia de financiarnos con pasivos o bien con capital. Y vamos a revisar este concepto que se llama estructura financiera, uh-huh, en las empresas. Pues bueno, este concepto no es otra cosa sino la combinación de nuestros pasivos a corto plazo, nuestros pasivos o deudas a corto plazo o nuestros pasivos o deudas a largo plazo y el capital, ¿sí? El capital que va a ser aportado por quienes, por nuestros socios o accionistas, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las dos formas en que nos podemos financiar, ¿sí? A través de pasivos a corto y largo plazo o bien a través de nuestro capital. ¿Y quién aporta ese capital? Pues bueno, pues van a ser socios o accionistas. ¿Sí? Porque estos pasivos a corto y largo plazo, ¿por quién nos serán otorgados? ¿Quién creen que nos otorguen estos, o por qué se generarán estos pasivos a largo y largo plazo? Pues bueno, van a ser generados por los préstamos que obtengamos ya sea de instituciones financieras o de alguna persona en específico, de alguna empresa en específico que esté financiando ciertos sectores, ¿de acuerdo? ¿Quién debe de hacer el análisis de cuánto dinero debemos de pedir prestado a nuestros a instituciones financieras y cuánto de dinero debemos de pedir prestado, no, de solicitar a nuestros socios accionistas que pongan en el negocio? Pues bueno, este análisis pues lo debe de hacer un gerente financiero, ¿sí? Y aquí es donde nuevamente se presenta una oportunidad más para administradores, para contadores, para ingenieros, uh-huh, ¿sí? Para agentes de tecnologías de la información, ¿sí? Es una actividad bien diferente a nuestra expectativa, ¿sí? Yo no sé, ustedes contadores, si se han visto o ya vislumbraron un área diferente al área de contabilidad para encontrarse en el futuro. Ustedes administradores ya se ubican no solamente en el área de recursos humanos o en el área de compras, en el área de operaciones, ¿sí? Se pueden ubicar en otra área también de la empresa, ¿sí? Hay carreras o comercio internacional también puede, puede plantearse incorporarse a un área diferente a la que inicialmente consideró como su futuro. ¿Por qué? Pues porque tienen las herramientas para incursionar en estas áreas, ¿de acuerdo? Tienen la experiencia suficiente para incursionar en estas áreas financieras, ¿sí? Y que es un área bien dinámica y bien divertida, ¿de acuerdo? Mucho trabajo, sí, mucho trabajo, ajá, pero es bien interesante trabajar en esta área. Uh-huh. ¿Qué factores debemos de considerar cuando nos vamos a financiar por un pasivo o bien
capital, ¿de acuerdo? Vamos a ver que vamos a comenzar a analizar este concepto que se llama apalancamiento. Ujú. Y dice que el apalancamiento puede resultar positivo o negativo. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué positivo o negativo? Ujú. Porque dependiendo esta estructura de capital que defina la institución o la empresa, ajá, vamos a enmarcar, es bien importante esta parte, ¿sí? Porque si yo financiara todo, me financiara a través de, de créditos, probablemente estaría poniendo en riesgo la, el control de la organización, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque en si me otorgan ciertos créditos, pues yo tengo que otorgar ciertas garantías, ¿sí? Ciertos montos van a ser requeridas ciertas garantías para, este, para que me sea otorgado estos créditos. Y eso pudiese implicar que en cierto momento mis acreedores pudiesen tomar el control de mi organización, ¿de acuerdo? También tenemos que evaluar. Apalancamiento no es otra cosa que financiarse, ¿sí? A través de las, de los medios que hemos estado comenzando. También cuando hablamos de costo de capital, ¿sí? Este costo de capital es cuánto nos van a cobrar por el dinero que nos estén otorgando, ¿de acuerdo? Porque bien los bancos o instituciones financieras pues nos van a requerir un interés de acuerdo por el monto que nos otorguen. Pero lo mismo ocurre con nuestros socios y accionistas. Yo tengo que ofrecerles una ganancia sobre el dinero que estén poniendo en el negocio, ¿sí? Y entonces tengo que evaluar también cuál de las alternativas me resulta mejor o, me, o es más barata. Tal vez en algunos casos no sea la más barata, pero puede ser la más conveniente, ¿sí? Luego tenemos otro concepto que les había comentado, uh-huh, y que es, tengo que evaluar cuando yo me esté financiando esta parte del control, ¿sí? ¿Sí? Porque puede haber una pérdida o dilución del control de la compañía, ¿sí? Donde mis acreedores tengan mayor participación que mis socios y entonces ellos puedan definir algunas acciones de la empresa, ¿sí? Y por último, también definir que cuando elijamos una de estas alternativas, tenemos que ser, o esta estructura más bien, cuando definamos esta estructura de capital, si yo, mi estructura financiera, si yo digo, pues mi estructura va a ser 80 de control por parte de mis socios y accionistas y el 20% por parte del financiamiento. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser flexibles a esto y como les decía al principio de nuestra sesión, nuestra, nuestra, el que podamos acceder o tener información
rápida, pues nos va a permitir visualizar cuál es el futuro, ¿sí? Nosotros no nos esperábamos el año pasado lo que hemos estado viviendo durante este último año, ¿sí? Pero todas las organizaciones y personas tuvieron que tomar diferentes opciones para que su negocio no desapareciera, ¿sí? Entonces, tenemos que ser flexibles a esta estructura por los cambios que llegan a presentar, ¿sí? Bueno, tenemos que estudiar la estructura financiera de estar conformada de tal manera que no exista un riesgo de insolvencia, ¿sí? Recuerden, mi solvencia está dada por yo tener la capacidad de poder pagar mis pasivos a corto y largo plazo. A ver, permítame un segundo. Bueno, entonces, siempre pues tenemos que cuidar, pues no de ver más de lo que tenemos, ¿sí? Y eso nos ocurre en nuestra vida personal. Entonces, tómenlo como ejemplo que no podemos gastar más allá de lo que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no vamos a entrar en una serie de problemas de falta de liquidez o falta de solvencia en algunos casos ya para poder cumplir con nuestros compromisos, con nuestras deudas, ¿sí? Llámese la tarjeta de crédito, llámese las compras a meses sin intereses, entonces la casa, la escuela, entonces nosotros tenemos que igual que hacemos con nuestra vida personal, pues bueno, tenemos que organizar la organización para que, para que nunca debamos más de lo que podemos pagar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, pues vamos a entrar en problemas de liquidez y después ya no va a haber una fuente que nos soporte o podamos acceder a ella para conseguir fondos, ¿de acuerdo? Entonces, repasemos. ¿Qué definimos como estructura financiera? Pues simplemente, ¿cuál es el origen de todos nuestros fondos? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y esos fondos para qué los utilizamos? Pues para adquirir activos o para pagar gastos. Y ya lo vimos también, solo hay dos formas de conseguir estos fondos. Financiarnos a través de la deuda, uh-huh, que van a ser a través, y cuando decimos financiamiento a través de deuda, pues no es otra cosa que préstamos bancarios o aquellas empresas que cotizan en bolsa, pues por la venta de bonos. Ajá. O bien por, por aportaciones que hagan nuestros socios y accionistas, ¿de acuerdo? Y estas aportaciones que hagan nuestros socios y accionistas, pues van a aparecer
balance general en el orden de, en nuestra clasificación de capital aportado, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las formas de las cuales nos vamos a financiar, ya sea por financiamiento a través de la deuda, que no es otra cosa que préstamo, o a través de acciones de los propietarios. Ajá. Y la estructura de capital, pues no nos estará más que hablando de cómo se originaron estos, estos fondos, ¿de acuerdo? Luego, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que son los niveles de apalancamiento. Ujú. Ahora sí, ¿cómo vamos a definir el apalancamiento? ¿De acuerdo? Vamos a definir el apalancamiento como aquella palanca, ujú, que genera la existencia de costos fijos y operativos, ajá, en una empresa. Y esto va a traducir en que a mayor apalancamiento va a haber un mayor rendimiento, pero también va a haber un mayor riesgo. Ujú. Y a menor apalancamiento va a existir un menor riesgo, pero también un menor rendimiento. Vamos a ver que existen diferentes tipos de apalancamiento. Ujú. Un apalancamiento operacional o un apalancamiento financiero o un apalancamiento total, porque puede darse la combinación de ambos, ¿sí? Y bueno, ¿cuándo va a existir el apalancamiento operativo? Es más sencillo de entender, ¿de acuerdo? Porque el apalancamiento operativo primario es cuando definimos una estrategia que nos va a permitir convertir costos variables o fijo en fijos. Ajá. De tal manera que va a haber mayores rangos de producción y que esta producción sea a un menor costo. Y esto podríamos explicarlo, ejemplificarlo cuando adquirimos una maquinaria, pues a la mejor de corte, o de envasado, vamos a como el ejemplo de aquí de la maquinaria que estamos viendo en esta máquina, pues bueno, hace el empacado o embotellamiento, uh-huh, de cierto producto. Ajá. Y antes de que pudiésemos pensar que antes de que existiera esta máquina, ¿sí? Esta actividad estaba siendo realizada por 10 personas. Ajá. Lamentablemente ocurre esto. Uh-huh. Y, y pues bueno, ¿por qué ocurre una disminución de mis costos fijos? O de mis costos variables más bien. Porque esos costos variables, pues mi mano de obra que estaba haciendo esta operación, pues van a ser sustituidos por o desplazados por este equipo. ¿De acuerdo? Que va a hacer que ese costo fijo, que este costo variable, se convierta en un costo fijo. ¿De acuerdo? Y el ejemplo es aquí lo de era una empresa de pantalones
empleaba mano de obra y el cual estaba constituyendo. Es el mismo ejemplo, ¿sí? Entonces, para definir nuestro apalancamiento operativo, pues existen diferentes fórmulas. Este GAO significa grado de apalancamiento operativo. Y va a estar definido o lo vamos a determinar dividiendo mi margen de contribución entre mi utilidad operacional, ¿de acuerdo? Y eso me va a dar un indicador. Y ya aquí viene su interpretación, ¿de acuerdo? Hay dos fórmulas para calcular el apalancamiento operativo. Por otro lado, tenemos el apalancamiento financiero secundario, que nos dice que es una estrategia que permite el uso de deuda con terceros en lugar de utilizar recursos propios de la empresa. Ujú. Y que también van a buscar aumentar la producción. Ujú. ¿Con qué fin? Pues con el fin de aumentar la rentabilidad. Y entonces, este apalancamiento financiero pues puede originarse ya sea por deuda o capital que aporten los accionistas, ¿de acuerdo? Pero esto no olviden que siempre conlleva un interés, ¿de acuerdo? Siempre cualquier tipo de deuda, ya sea que la consigamos por empresas o bien, bueno, por préstamos bancarios o por aportaciones de nuestros socios, pues va a llevar implícito que debemos de pagar un interés y que esos intereses se van a incorporar a los resultados de la empresa, ¿de acuerdo? Y esto es el efecto que va a tener ese endeudamiento, ¿de acuerdo? Y aquí pueden ustedes revisar sus las fórmulas para determinar el grado de apalancamiento financiero, también existen dos fórmulas. Y bueno, por último tenemos el apalancamiento total o combinado, y que se refiere a la influencia que tienen los costos fijos de operación y el financiamiento. ¿Sí? Lo que les decía, puede existir ambos tipos de financiamiento, ¿de acuerdo? Las fórmulas, cómo se determina. Y bueno, vamos a pasar a nuestro tema donde vamos a definir diferentes conceptos como son la liquidez, la solvencia, la rentabilidad, la productividad y la actividad empresarial. ¿Sí? Y que, y que con ellos ustedes, como lo platicábamos hace un rato, pues bueno, cuando veíamos los ejemplos, pues bueno, vamos a ver estos indicadores, pero debemos de entender para poderlos interpretar a qué se están refiriendo. Ya hemos hablado una y otra vez de lo que es la solvencia, de lo que es la liquidez. Vamos a agregar otros tres conceptos más, ¿de acuerdo? Y vamos a revisarlos de una manera rápida. Uh-huh. Y y estos conceptos, como lo revisamos ayer o hace un rato, pues tenemos que utilizar información que viene en nuestro estado de resultados o bien en nuestro estado de en nuestro balance general, ¿sí? Acuérdense que cuando trabajamos con nuestro estado de flujo de efectivo utilizamos información de esos dos estados financieros, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer estos análisis, pues también tenemos que
que utilizar cierta información, a lo mejor a veces una cierta cuenta o bien un grupo de cuentas o total un rubro, ¿sí? Llamemos un rubro como son nuestros activos circulantes o nuestros activos fijos, etcétera, ¿sí? Entonces, esos elementos son los que ustedes van a tener que ir aprendiendo cómo están compuestos, ¿sí? Ya con el tiempo van a entenderlos con mucho más facilidad. La verdad es que la contabilidad es una, una actividad sencilla cuando, cuando igual que las matemáticas le quitamos ese estigma de que es difícil, ¿no? La contabilidad es algo muy sencillo, nos presenta mucha información, ¿sí? Igual podemos obtener mucha información sin tener datos contables o información contable, pero nos ayuda mucho el hacer uso de esta información, ¿sí? Entonces, vamos a poder analizar el grado de dependencia de terceros, la calidad y grado de inversión, la relación entre vencimientos y obligaciones, la proporcionalidad del capital propio y de pasivos, la rentabilidad del capital invertido, la aplicación adecuada de las depreciaciones, el equilibrio económico, la capacidad para el reparto de dividendos. Todo esto lo podemos obtener de nuestros estados financieros o de información que nos proporcione las diferentes áreas que conforman nuestra organización. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar revisando nuevamente el concepto de liquidez, ¿sí? Y nos dice que la liquidez es la facultad que tiene una empresa para generar efectivo y que también se conceptualiza como la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Uh-huh. ¿Se acuerdan que yo es lo que les he comentado desde el inicio? Uh-huh. ¿Sí? Mi liquidez es mi capacidad de poder pagar mis deudas a corto plazo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablemos de operatividad, nos estaremos refiriendo a la capacidad que tiene una empresa para generar ingresos. Cuando hablemos de endeudamiento, estaremos hablando del nivel de compromisos financieros de una empresa. Uh-huh. Cuando hablemos de rentabilidad, estaremos hablando de la capacidad de la organización para obtener utilidades y retorno hacia los accionistas, ¿de acuerdo? Apalancamiento, ¿sí? Estaremos hablando de cuál es la cualidad para controlar los costos fijos y los pasivos de una entidad, ¿de acuerdo? F, ¿de qué estaremos hablando cuando escuchemos el concepto de solvencia? Pues bueno, estaremos haciendo la evaluación de nuestra capacidad para poder enfrentar nuestros compromisos a corto y largo plazo. Y el riesgo, pues bueno, recuerden que platicamos en alguna de nuestras sesiones que hay un concepto bien importante cuando estamos
en esta, en nuestro papel de inversionistas, en mi papel de gerentes, que es el riesgo que puede implicar llevar a cabo una inversión, ¿de acuerdo? Sí, el riesgo que podemos tener de no obtener los mayores beneficios para nuestra organización, ¿de acuerdo? Entonces, ese miedo, por no decirlo, por decirlo de alguna manera, pues bueno, pudiese estar limitando nuestro crecimiento, pero también pudiese estar ayudando a la organización a no cometer algún, a tomar una decisión incorrecta, ¿de acuerdo? Y platicábamos del caso de FANSA, ¿sí? En que, pues bueno, pues, los socios, los directivos, más bien los directivos, tomaron la decisión de incursionar en esta parte de la actividad financiera, ¿sí? Cuando nosotros los ubicábamos perfectamente bien como vendedores de muebles o otros artículos, ¿no? Entonces, y el caso de Comercial Mexicana que también platicábamos, ¿no? En donde el incursionar en ciertos mercados, pues si no tenemos el conocimiento, el personal adecuado, pues nos puede llevar a la desaparición de la empresa, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a pasar a ver que existen diferentes tipos o métodos de analizar nuestra información, ¿sí? Y uno es a través del análisis vertical y horizontal, ¿de acuerdo? Y, y para dejarlo más claro, va a ser, acuérdense que una ayer que estábamos revisando, hace un rato que estábamos revisando las fórmulas que utilizaríamos, ajá, estábamos tomando nuestro estado de resultado y nuestras ventas era cuando vamos a determinar nuestros márgenes de utilidad bruta, operacional y neta, nuestro 100% eran nuestras ventas, ¿de acuerdo? Y de ahí íbamos a ir reduciendo nuestros márgenes. Ajá, y encontrábamos un margen al nivel de la utilidad bruta, encontrábamos un margen al nivel de la utilidad. Pues venimos de arriba hacia abajo, o vamos a decir, nuestras ventas es el 100%. Mi costo de ventas es el 40%, lo que nos deja que mi margen de utilidad sea el, el 40%. Mis gastos de operación son el 15%, lo que me lleva a un margen de operación del 40 menos 15, del 25%. Y mis impuestos son del 10%, lo que me lleva a un margen del 15%, ¿de acuerdo? Entonces ahí estaríamos haciendo un análisis vertical de nuestra información que se presenta en el estado de resultados, pero si nos pasáramos al estado al balance general, pues mi total de activos sería el 100%, tal vez mi, mi activo no circulante representa el 40-50% y el otro 50% está en mi activo no circulante. Allí estaríamos realizando un análisis vertical. Cuando hablamos de un análisis horizontal, es lo que hicimos cuando estábamos resolviendo nuestro caso de el flujo de efectivo, que teníamos la información de dos ejercicios, ¿sí? Entonces hacíamos
teníamos una diferencia en dinero. Ujú. Pero también esa diferencia la podríamos presentar como un porcentaje, que es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, recuerden la importancia de llevar a cabo este análisis vertical y este análisis este, horizontal es porque podemos hacer comparable la información. ¿Y por qué es comparable? Pues porque estamos utilizando las mismas técnicas para su registro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar que estos análisis pueden presentarse ya sea con porcentajes o como razones financieras. Ajá. Más adelante también vamos a ver este, que son numéricos o gráficos, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de porcentajes integrales es esto, que lo que van ustedes a realizar cuando estén determinando los márgenes de utilidad bruta, los márgenes de utilidad de operación y margen de utilidad neta, ¿de acuerdo? Esa operación que estemos realizando cuando determinemos nuestro resultado es un porcentaje integral. Ajá. Entonces, significa convertir esas cifras de los estados financieros en porcentajes, ya sea aplicando razones o proporciones. Siempre tenemos que tener un concepto base. Si en el estado de resultados nuestro concepto base van a ser nuestras ventas o nuestros ingresos, uh-huh, y en el balance general, pues nuestros activos o nuestros pasivos y nuestro capital contable. ¿De acuerdo? Esas van a ser nuestras cifras bases y de allí podemos determinar el porcentaje del monto del capital aportado, del capital ganado, el monto de mi pasivo a corto plazo y el monto el porcentaje de mi pasivo a largo plazo, ¿de acuerdo? Pues allí estaremos hablando de porcentajes integrales, ¿de acuerdo? Y a ver. Y aquí viene el ejemplo, ¿no? El saldo de una cuenta, que es lo que estaríamos haciendo, lo que les comentaba, el saldo puede ser el saldo como, o el total de un rubro multiplicado por 100 y lo convertimos entonces en porcentaje, ¿de acuerdo? Primero divido y después multiplico y entonces ya tengo un porcentaje de una cierta, ¿sí? Y las razones financieras pues van a ser la combinación de esta técnica, ¿sí? Del análisis vertical. Y entonces ha habido gente que ha definido que la relación de esto con esto pues nos indica esta, un efecto, ¿sí? En nuestra, que podemos interpretarlo como un efecto de nuestra operación, de nuestra posición, ¿de acuerdo? De nuestros resultados, ¿sí? Entonces hablamos que las razones financieras es otra técnica que proviene de una comparación lógica de los saldos de dos o más cuentas. En algunos casos podríamos tener, ¿sí? Que ocupar uno o dos cuentas, uno o dos rubros comparado con otro o con una cuenta o con un rubro en específico y eso nos va a dar un, una razón, ¿sí? Y vamos a ver que existen pues diferentes razones financieras, ¿sí? Como la razón de la fórmula es activo circulante menos pasivo a corto plazo y una razón de capital de trabajo, ajá,
Bueno, hay diferentes razones de liquidez, entre ellas se encuentra la de capital de trabajo, que les digo que es bien importante, ajá, y que es la diferencia entre mi activo circulante y mi pasivo a corto plazo. Mi razón de liquidez, que es mi activo circulante entre mi pasivo a corto plazo. Entonces aquí van a ir viendo en su presentación temática las diferentes tipos de razones y cuáles van a integrar. Pues bueno, vamos a tener que para mis razones de liquidez tengo la de capital de trabajo, la razón de liquidez, la razón de prueba del ácido, que es la misma de liquidez, pero con la variable que disminuimos nuestros inventarios de mi activo circulante y nuevamente lo dividimos en mi pasivo, entre mi pasivo a corto plazo. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener mis razones de endeudamiento. Y entonces vamos a tener dentro de estas razones de endeudamiento la de endeudamiento a corto plazo, uh-huh, endeudamiento total y mi estructura. Ajá. Luego vamos a tener razones de operación que van a estar dado por mi activo total, vamos a comparar mis ventas entre mi activo total del activo fijo, mis ventas entre el activo fijo, y esas van a indicarme de qué manera estoy utilizando mis bienes, ¿sí? Mi rotación de cuentas por cobrar, bien importante. Uh-huh. Estas razones son importantes para todos, tanto para ¿por qué? Porque es importante esta razón, pues bueno, pues me va a decir el tiempo que me estoy tardando en convertir mis ventas a crédito en dinero en efectivo, ¿sí? O cuánto de mis ventas están en, en ventas a crédito, ¿sí? Yo no puedo vender el 100% de mis ventas a crédito, ¿sí? La rotación de inventarios también vamos a tener. De rentabilidad, pues vamos a tener la utilidad neta entre el del activo total, la del capital contable, que nomás es qué relación existe entre mi activo total contra mi utilidad neta, o mi utilidad neta contra mi activo total. Uh-huh. Y aquí van a ir encontrando qué indica, sí, que pues bueno, indica la capacidad, en este caso de la rentabilidad del activo total. Esta razón indica la capacidad que tienen los activos para producir utilidades, ¿de acuerdo? Y así nos vamos de ventas, uh-huh, en ROA, uh-huh, y así vamos a ir teniendo aquí les presento las razones financieras de una empresa y la interpretación que dieron, sí, las razones financieras para 3 ejercicios, y aquí vemos las razones de liquidez, donde hablamos de la razón del circulante, la prueba del ácido, rotación de cuentas por pagar y capital de trabajo, uh-huh, las de actividad, las de endeudamiento. Entonces, aquí tenemos aquí podemos ver esas actividades, ¿de acuerdo? Luego, otro concepto que teníamos que revisar el día de hoy es los ejercicios fiscales. Actualmente un ejercicio fiscal en México comprende de el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿de acuerdo? Y eso es general, no hay, no hay ejercicios fiscales que inicien en fechas distintas. A lo mejor tu empresa puede iniciar en destiempo, pero su primera, a lo mejor pongamos el ejemplo, una empresa inicia operaciones a mediados de año, ¿de acuerdo? El 1 de junio.
Su primer ejercicio fiscal va a estar comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre, ¿de acuerdo? No es que sea un ejercicio fiscal diferente, todos abarcan la misma temporalidad, pero probablemente en el arranque de operaciones pudiese presentarse esta situación, ¿de acuerdo? O bien, dentro de la operación de la organización pueden definirse ejercicios de operación, ¿sí? A lo mejor mi ejercicio de operación se da del 1 de junio del año A al 31 de mayo del año B, ¿de acuerdo? Pero ese es un ejercicio de operación y que se define dentro de la organización. Todos los ejercicios fiscales para las autoridades fiscales, están dados en el periodo que les marcaba, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Vamos a continuar y ya para estar finalizando nuestra sesión del día de hoy, ¿qué es la productividad? ¿De acuerdo? Y es un concepto que escuchamos mucho, mucho, mucho en el día a día, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a definir este concepto? Y entonces definimos a la productividad como la relación entre la actividad productiva y los medios que son necesarios para conseguirlo, siendo estos medios de tipo tecnológico, humanos o de infraestructuras. Y también podemos entenderla como la producción obtenida por un sistema productivo usando determinados recursos para este fin. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que para que una empresa sea productiva, van a incidir en la misma diferentes factores. Ajá. Factores externos como son los factores de simplemente de estar ubicados en un lugar en específico, ¿sí? Y, y que no dependen de la empresa. A lo mejor en algún momento pues fue la decisión, lo que hablábamos hace un rato, en que nos pueden apoyar en el trabajo multidisciplinario que tienen las organizaciones, en donde la gente de mercadotecnia o nuestra gente de comercio internacional nos apoyen en la realización de ciertos, de ciertos estudios, o nos proporcionen la información de ciertas situaciones específicas de donde nos queremos ubicar. Porque el ubicarnos en esos lugares, pues van a traer consigo esos, esos elementos, pero también van a influir dentro de estos las legislaciones gubernamentales o las diferentes normativas que existan, ¿sí? Una empresa puede decidir, una empresa multinacional puede decidir, o global, poner una planta o no en México, dependiendo de las condiciones que existan en el país, ¿no? El costo de la mano de obra, la facilidad para llevar a cabo un trámite, las tasas impositivas que van a estarse generando, ¿sí? La demanda que exista en el propio país, ¿no? Entonces, esos son algunos factores que pudiesen incidir de manera externa. Hay factores que influyen en la productividad, como puede ser desde los procesos que utilizamos para producir un bien y un servicio, la calidad del producto o servicio que entreguemos, los circuitos de producción y la organización, llámese esto desde la definición de mi proyección de ventas,
mi presupuesto de ventas, mi presupuesto de producción que va a estar dado en relación al presupuesto de ventas, las cuestiones burocráticas a lo mejor que en algún momento dado existan en una organización, cómo es la gestión del recurso humano, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que ver. Recuerden que hay áreas en nuestras organizaciones que a lo mejor están viendo cómo mejoramos nuestros procesos, pues esa mejora en nuestros procesos pues nos va a dar mejores resultados, ¿de acuerdo? Y un punto bien importante pues es esto de la gestión del talento. Antes pues el recurso humano no era visto con tanta importancia como lo es ahora de contar con con el recurso humano mejor calificado, ¿sí? Entonces, ustedes están haciendo esto para poder aportar mejores ideas, mejores, aportar información para una mejor toma de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, este elemento del capital humano se ha vuelto extremadamente importante y hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo mucho. Entonces vamos a ver, y lo platicábamos, pues tanto a nivel nacional como a nivel mundial, pues existen diferentes factores que debemos de estar monitoreando en el día a día, ¿sí? Eh, Actualmente escuchamos, pues hay tanta, que quién tiene la razón o quién no tiene la razón, ¿sí? Cada uno de ustedes deberá de formarse su idea de las estrategias que está siguiendo el gobierno actual, uh-huh, en esta tan sonada reforma a la industria eléctrica, ajá, la posición que en ciertos momentos toma el presidente actual del país, ¿sí? Entonces, todas esos comentarios atinos o desaciertos que tenga nuestro gobierno, pues bueno, reflejan una estabilidad para los inversionistas, ¿sí? Una certidumbre, o sea, yo no puedo poner 1.000 millones de dólares en una planta como fue el caso de la planta esta de cervecera que se estaba construyendo en Baja California, ¿no? Y que los inversionistas decidieron poner el dinero en nuestro país para que se produjera o sea, crear esa fábrica y llegara un nuevo gobierno y la desapareciera, ¿no? La cancelara, o la cuestión del aeropuerto. Hay tanta incertidumbre en ese, en ese mensaje que estamos mandando, ujú, donde, pues, si bien no nos ha ido tan mal, porque, pues, porque tenemos una cercanía con Estados Unidos y eso nos ayuda mucho en relación a otros países, ¿sí? Pues bueno, esos mensajes hay que estarlos cuidando y hay que estarlos revisando, tenemos que estar viendo diferentes indicadores como es la política monetaria, la política fiscal, la política financiera que nos va a dar una línea de cómo están viendo usted, el propio gobierno, cómo está viendo el desempeño, ¿sí? Entonces, van a estudiar estas cuestiones de la política monetaria y política fiscal y política financiera, política comercial en su materia de sistema financiero mexicano y les va a apoyar en entender por qué el gobierno implica
este, ¿por qué el gobierno mueve esos indicadores los factores o las variables que componen esas políticas de una manera u otra, ¿no? Si, bueno, yo disminuyo mi tasa de interés, ajá, eso que va a provocar que, pues bueno, haya un mayor consumo y a lo mejor endeudamiento por parte de las personas y las empresas, porque nuestras tasas de interés van a ser menores. De ocupar un dinero que no tengo, pagar un interés va a ser menor, ¿sí? A lo mejor si mis impuestos se incrementan de alguna forma, pues bueno, voy a actuar de cierta manera, ¿sí? Entonces, son indicadores, ¿sí? Que vamos a tener que estar cuidando, administrando nuestras personas, cuidando nuestros equipos, que no se vuelvan viejos, cuidando la generación de nuevas alternativas de operación. Les digo, en nuestro día a día debemos de estar buscando cambios, ¿no? La pandemia nos enfrentó a tomar nuevas opciones, nuevos caminos. Entonces, vamos a continuar con esta innovación y creatividad que nos sobra a nosotros los mexicanos, ¿sí? Para mejorar nuestros negocios, ¿de acuerdo? Otro factor importante, pues, es también toda esta parte tecnológica, ¿no? Hubo muchas organizaciones donde no tomó con gran sorpresa. Estábamos, pues bueno, podemos hablar el caso de la universidad, ¿no? Donde de un día para otro se pudo tomar una semana, tal vez tomar eh, este, esta modalidad en línea, ¿no? Comentaba con algún profesor de otra materia que hubiera ocurrido, y no creo que ni se acuerden ustedes que hubo en la UNAM, hubo un cierto grupo tomó las instalaciones y tomaron bueno, todas las instalaciones de la universidad por un año, un poco más de un año, y pues bueno, fue un año perdido para esos estudiantes, ¿no? Donde el operar de la forma que estamos operando actualmente, pues no hubiera implicado ningún problema si ellos querían estar un año. Bueno, sí causa problemas, ¿no? Porque esta interacción es diferente para algunos, es un gran esfuerzo lo que ustedes hacen en estar participando en esta modalidad, ¿no? Y la verdad, es muy, muy, muy generosa. Ujú. Entonces vamos a concluir que la productividad pues nos deberá de llevar a tener un mayor beneficio, ¿sí? Si cuidamos los factores que aquí se expresan, tenemos la posibilidad de incrementar nuestra productividad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? Preguntando si hay alguna duda o comentario. Ujú. Este video será subido en la plataforma para que ustedes puedan revisarlo, ¿de acuerdo? Entonces déjenme, aquí estoy y no he, no he abierto mi cámara para que me pueda despedir de ustedes. Pues bueno, pues de esta manera pues doy por terminada nuestra sesión del día de hoy, ujú, donde pudimos de una manera muy general revisar lo referente a la estructura financiera de una institución, como cuando hablemos de esta de la estructura financiera de la organización, pues ya saben que vamos a estar hablando de definir
cuál es el origen de nuestro endeudamiento, si ya es a través de préstamos o es a través de aportaciones de nuestros socios, ¿sí? También vimos que el análisis financiero pues es revisar la información que contienen nuestros estados financieros que puede ser a través de un análisis vertical, de un análisis horizontal, a través de las razones financieras, ¿sí? O en conjunto con estas técnicas o metodologías, ¿sí? Yo creo que lo más conveniente es revisar esta información utilizando las diferentes técnicas, análisis vertical, análisis horizontal, lo que nos va a permitir ver el comportamiento de, de nuestras decisiones de un año al otro. Ajá. O bien ver por cada año cómo han cambiado nuestros indicadores, si mi capital de trabajo es más o menos, si mi razón de la liquidez es más o menos, el de solvencia, mi productividad, mi rentabilidad, ¿sí? Entonces, no son, pareciese diferente, pero son cuestiones de hacer división, sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. No implica mayores operaciones matemáticas. El ejercicio que estuvimos revisando hace un rato de los márgenes, cómo iba configurándose, cómo va disminuyendo, les va a dar una idea de cómo, si tuviéramos información de 2 años, cómo cambiaron nuestros márgenes, ¿no? Pues, ¿qué es lo que siempre vamos a buscar? Pues incrementar estos márgenes, ¿no? Pero bueno, me despido de ustedes y que tengan una muy buena noche. Hasta luego.